En la noche de Nochebuena, me di cuenta de la verdad. Mi propio hijo y su esposa me querían tan callada que planearon drogarme. Esa no es la clase de cosa que esperas oír mientras trincha un cordero. Pero una vez que escuché sus voces bajas y cortantes en mi cocina, supe que nunca podría desoírlas. Mi nombre es Teresa. Tengo 72 años y pasé décadas creyendo que si daba suficiente dinero, tiempo y paciencia, eventualmente me ganaría un asiento en la mesa de mi familia. Lo que no sabía era que la silla que había ocupado todos estos años nunca fue realmente mía. Era alquilada, y el alquiler se pagaba con cheques mensuales, pagos automáticos y sacrificios silenciosos. La casa olía a cordero asado, panecillos con mantequilla y mi famosa tarta de la abuela enfriándose junto a la ventana. Había estado levantada desde el amanecer, rociando y revolviendo, tarareando viejos villancicos mientras ponía la mesa de caoba. Mi difunto esposo solía bromear diciendo que nadie podía pulir la plata como yo, y esta noche cada tenedor y cuchillo relucía como una pequeña estrella bajo la lámpara de araña. Javier, mi hijo, había llegado tarde como de costumbre. Cristina entró detrás de él, con un perfume tan penetrante que cortaba la cálida sensación de la comida que me había llevado horas preparar. Sus hijos, Pablo y Sofía, les siguieron. Pablo ya pegado a su teléfono. Sofía callada, observadora. Estaba llevando una bandeja de vasos al comedor cuando lo escuché. Sus voces se filtraron por la puerta de la despensa entreabierta. Últimamente habla demasiado, siseó Cristina. Javier suspiró. Siempre lo hace. Si empieza a hablar de dinero o del pasado, la noche se arruinará. No te preocupes, dijo Cristina. Simplemente viértelo en su vaso. Le dará sueño. Tal vez incluso se duerma antes del postre. De esa manera, no nos avergonzará. Me quedé helada. Mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé que los vasos de mi bandeja podrían repiquetear. No estaban susurrando sobre una extraña o incluso una vecina molesta. Estaban hablando de mí, la mujer que pagó su hipoteca cuando Javier perdió su trabajo, la que cubrió las facturas médicas de Cristina sin dudarlo, la abuela que compró el primer portátil de Pablo y las clases de piano de Sofía. Querían que me callara. Por un largo momento, no pude respirar. Sentí el pecho oprimido, como si todo el aire hubiera sido robado de la habitación. Luego, con cuidado, dejé la bandeja y compuse mi rostro con la misma máscara educada que había usado durante años. Cuando nos sentamos a la mesa, Cristina me dedicó esa sonrisa brillante y afilada que siempre ponía cuando quería parecer amable, mientras giraba el cuchillo. Mamá Teresa, dijo, como si el título fuera un disfraz del que disfrutaba mofarse. Realmente te has superado. Casi se siente como unas vacaciones de verdad aquí. Casi. La palabra resonó en mis oídos como una campana de desprecio. Javier asintió distraídamente, ya llenando el plato de Pablo sin reconocer la forma en que yo había arreglado cada detalle. La salsa de arándanos en el cuenco de cristal de mi abuela, las servilletas cosidas a mano, el centro de mesa con hojas de otoño que había recogido yo misma del jardín. Me senté en mi silla, la que estaba en el extremo de la mesa. La silla de mi esposo, la cabecera de la mesa, la había tomado Javier hace años. Se lo permití. Me dije que no importaba. Esta noche me di cuenta de que importaba más de lo que podía expresar. Mientras Cristina servía el vino, observé su mano delgada sobre mi vaso un momento más. No pude ver lo que añadió, pero sus palabras de la despensa resonaron en mi cabeza como una maldición. Le dará sueño antes del postre. Algo dentro de mí se endureció. Mi mano, firme como una roca, buscó el vaso. Luego, sin dudarlo, lo cambié por el suyo. El movimiento fue pequeño, silencioso, invisible bajo el revuelo de pasar platos y servilletas. Ella levantó el vaso con una risa, chocándolo contra el de Javier. Por la familia, dijo. Sus ojos se dirigieron a mí, desafiándome a hablar. Levanté mi vaso, su vaso, hacia mis labios, pero no bebí. En su lugar, lo volví a dejar, el tallo frío contra mis dedos. La comida se prolongó, llena de la actuación habitual de la vida familiar. Javier habló sobre su nueva aventura empresarial, cuánto había invertido en ella, aunque yo sabía que el dinero provenía de mis cheques. Cristina se felicitó por su crianza,
recordando a todos cuánto se sacrificaba por los niños. Pablo gruñó entre bocados, sin levantar la vista de su teléfono. Sofía, la dulce Sofía, mantuvo sus ojos en mí. Parecía presentir la tensión subyacente, aunque no dijo nada. Respondí cortésmente cuando me hablaron, pero dentro de mí rugía una tormenta. Cada palabra que Cristina pronunciaba llevaba un dardo. Cuando probó el relleno, dijo: «No está mal. Un poco pesado, sin embargo. Ya sabes, Teresa, la gente de tu edad tiende a olvidar lo rica que puede ser la comida». Sonreí como siempre lo hacía, pero por dentro mi resentimiento ardía. Pensaba que yo no era más que una anciana tropezando por una cocina, útil solo para recetas y cheques. Javier no era mejor. Se rió de los comentarios de Cristina como si su crueldad fuera ingeniosa. Cuando Sofía intentó compartir su entusiasmo por un proyecto escolar, él la interrumpió para hablar de sus propios planes. Mi hijo, el niño que crié con sopa casera y ropa de segunda mano, ni siquiera podía escuchar a su hija. Y aún así, me senté en silencio, porque el silencio era el papel que me habían asignado. Cuando llegó el postre, la risa de Cristina se volvió estridente. Su rostro pálido, se secó los labios con una servilleta, pero su mano temblaba. «Cristina». Javier se acercó, su voz teñida de preocupación. Ella abrió la boca para hablar, pero arrastró las palabras. «Yo no me siento». Se tambaleó y luego se desplomó contra la mesa. Un tenedor cayó al suelo con estrépito. Los ojos de Pablo se abrieron. Sofía jadeó. Javier se levantó de un salto, llamándola presa del pánico. Permanecí sentada, con las manos pulcramente dobladas en mi regazo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo calmado, sereno, como si nada inusual hubiera sucedido. Por dentro, sentí algo que no había sentido en años. No alegría, todavía no, sino claridad. El veneno que ella había destinado para mí había encontrado a su legítima dueña. La habitación estalló en caos. Javier gritó, pidiendo ayuda, buscando a tientas su teléfono. Pablo finalmente soltó su dispositivo, pálido por el shock. Sofía me miró, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y comprensión. Y yo me quedé quieta, serena en la tormenta. Por primera vez en décadas. No me apresuré a arreglar, a calmar, a salvar. Dejé que el momento fuera lo que era, el desenmascaramiento de la traición. Mientras se llevaban a Cristina, mientras Javier gritaba órdenes y Pablo revoloteaba impotente, miré la mesa. El cordero trinchado con cuidado, la plata pulida, la tarta intacta, todo ello destinado a unirnos. En cambio, reveló lo lejos que estábamos en realidad. En ese silencio, me di cuenta de algo agudo e innegable. Había comprado mi lugar aquí con dinero. Cada factura pagada, cada deuda cubierta, cada comida navideña. Era la moneda de mi pertenencia. Y, sin embargo, en el momento en que mi utilidad disminuyó, me convertí en una molestia, una voz que debía ser silenciada. Presioné la palma de la mano contra la mesa, sintiendo la veta de la madera que mi esposo había acariciado una vez cuando éramos jóvenes. Se suponía que esta era una mesa familiar. En cambio, se había convertido en un escenario de traición. Cuando la puerta principal se cerró detrás del caos de Javier y Cristina, la casa volvió a la calma. Sofía se quedó cerca de las escaleras, observándome. Sus ojos contenían preguntas, pero también algo más. Confianza. Le di una pequeña sonrisa. El estudio no ha sido roto. Por esta noche. Eso era suficiente. Nunca olvidaré el sabor de esa noche. No el cordero ni la tarta, sino la amargura de cada palabra que dijo Cristina, el vacío en la risa de Javier, el frío peso de darme cuenta de lo poco que les importaba más allá de mi billetera. Pero tampoco olvidaré el momento en que cambié los vasos, el momento en que me negué a beber lo que habían preparado para mí. Fue el primer paso hacia algo nuevo, aunque todavía no sabía lo que significaba. Todo lo que sabía era esto. Había sobrevivido a la mesa que me habían puesto, y ahora, por primera vez en años, estaba lista para poner la mía propia. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de mi casa crujiendo con el frío aire de noviembre. La luz del sol era suave y pálida, entrando por las cortinas y formando franjas en el suelo de mi dormitorio. Por un momento, antes de abrir los ojos por completo,
me permití creer que todo había sido un sueño. Pero luego recordé la voz de Cristina en la cocina, cortante y cruel, y el sonido de su colapso contra la mesa. Me levanté de la cama lentamente. Mis huesos me dolían como siempre lo hacen por la mañana, pero el dolor más pesado estaba en mi pecho. Me dirigí a la cocina, donde aún persistía el olor del festín de anoche. El esqueleto del cordero estaba en la fuente para asar, la tarta de la abuela intacta. Los platos estaban apilados en el fregadero, recordatorios de una cena que terminó en caos. Me quedé de pie en la encimera, mirando el desorden, y sentí una extraña calma instalarse sobre mí. Normalmente habría limpiado todo de inmediato, dejando la casa impecable antes de irme a dormir. Pero hoy no me importaba si los platos se quedaban allí toda la semana. Por primera vez, no sentí ganas de arreglar lo que ellos habían roto. Mientras preparaba mi café de la mañana, recordé todos los años que los había llevado a cuestas. Los recuerdos llegaron uno por uno, agudos y amargos. Recordé el día que Javier y Cristina compraron su primera casa. No tenían suficiente para el pago inicial y vinieron a verme llorando. Vacié mi cuenta de ahorros, el dinero que había reservado para reparaciones en el hogar, y se lo entregué. «Es solo hasta que os establezcáis», les dije, sonriendo incluso mientras mi estómago se encogía. Cristina me besó la mejilla, su voz dulzona. «Te lo pagaremos de inmediato». Nunca lo hicieron. En cambio, meses después, bromeó en una barbacoa diciendo que yo era su inversora silenciosa. Todos se rieron, y me obligué a reír también, pero por dentro, las palabras me escocieron. Yo no era una inversora. Yo era una madre que quería que su hijo tuviera un techo sobre su cabeza. Recordé haber cubierto sus facturas cuando Cristina perdió su trabajo. Me llamó una noche, su voz goteando dramatismo. «Si no ayudas, perderemos la casa. ¿Quieres que tus nietos vivan en la calle?». Las palabras me golpearon como una bofetada. Escribí el cheque a pesar de que tuve que cancelar un viaje que había estado planeando con mi grupo de la parroquia. Ella nunca dio las gracias. En cambio, meses después, se quejó a Javier de que yo estaba demasiado involucrada en sus vidas. Recordé las cenas de cumpleaños donde me hacía pequeños desaires delante de todos. «A Teresa le encanta traer regalos. La hace sentirse necesitada», dijo una vez con una sonrisa de suficiencia, cuando le entregué a Pablo un nuevo juego de material escolar. Javier se rió, y Cristina me miró con esos ojos que siempre llevaban más juicio que calidez. Me reí suavemente para mantener la paz, pero tragué un nudo en la garganta toda la noche. De pie en mi cocina ahora, abrí el viejo cajón donde guardaba papeles importantes. Había cheques que había escrito a lo largo de los años, recibos con mi firma y cartas de bancos que mostraban pagos que había hecho en su nombre. Al mirar esas pilas de pruebas, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Todo estaba allí, en blanco y negro, mis sacrificios silenciosos. Cada línea en esas páginas era un pedazo de mí, mi tiempo, mi energía, mi seguridad entregada sin preguntas. ¿Y qué había recibido a cambio? No gratitud, no amor, solo desdén y ahora un intento de silenciarme para siempre. Me senté a la mesa de la cocina con los papeles extendidos frente a mí. Me temblaban las manos al coger un sobre viejo, el del año en que Cristina destrozó su coche. Yo había pagado el saldo para que pudieran comprar otro. Ese día, me abrazó, pero aún podía oírla murmurar por lo bajo a Javier: «Tu madre se cree una heroína, heroína». La palabra se retorció en mí ahora. Yo no era una heroína. Había sido un bastón, y cuando un bastón ya no se necesita, se tira. El resentimiento que sentía se hizo más pesado con cada recuerdo. Recuerdo la Navidad que insistieron en celebrar en su casa. Llevé bandejas de comida, regalos para los niños, e incluso deslicé dinero en un sobre para que Javier cubriera la factura de la luz. A mitad de la noche, Cristina se inclinó hacia mí y me susurró: «Intenta no hablar demasiado, Teresa. Incomoda a la gente». Esa noche, volví a casa llorando, pero aún así me desperté a la mañana siguiente para enviarles más dinero para sus facturas. Me dije a mí misma que era por los niños, por Pablo y Sofía, pero en realidad tenía miedo. Miedo de que si no seguía dando, me alejarían por completo. Ahora, sentada sola en mi cocina, vi lo ciega que había estado. Había pensado que mis sacrificios me compraban amor, pero solo me compraban tolerancia. Me moví al salón
y me hundí en mi viejo sillón. La casa estaba tan tranquila, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Dejé que mis ojos se cerraran y vi el rostro de mi difunto esposo. Me había advertido hace años que no diera tanto. Teresa, dijo, no puedes construir amor a partir del dinero. Terminarás vacía. Yo lo había ignorado en ese entonces, demasiado esperanzada, demasiado desesperada por creer que si tan solo daba lo suficiente, me verían como valiosa, pero ahora me di cuenta de que él tenía razón. Susurré en el silencio. Tenías razón, Ricardo. Decir su nombre me apretó la garganta, pero también me dio fuerza. Él nunca hubiera querido que me sentara aquí, vaciada por su crueldad. A media tarde, volví a la cocina y miré de nuevo la pila de papeles. Mi resentimiento se endureció en algo nuevo, claridad. Cada palabra que Cristina me había lanzado alguna vez volvió. No nos avergüences. Te encanta sentirte necesitada. Intenta no hablar demasiado. Cada frase cortaba como una cuchilla, pero en lugar de sangrar, sentí que finalmente cicatrizaba. Había sido una sombra en mi propia familia, siempre dando, nunca siendo vista. Había pensado que eso era amor, pero no lo era. Era control. Y anoche lo demostró. No solo querían mi silencio, querían mi desaparición. Mientras el sol se ponía, encendí una pequeña lámpara en la esquina del salón. La luz proyectaba un suave resplandor sobre las pilas de recibos en la mesa. Los estudié como alguien que estudia viejas fotografías. No eran solo números en papel. Eran años de mi vida, años en los que debería haber estado viajando, uniéndome a clubes o arreglando la casa. En cambio, estaba canalizando cada euro extra para mantener a flote a Javier y Cristina. ¿Y qué obtuve? Desprecio, risas despectivas, un plan susurrado para ponerme a dormir y que no arruinara la cena. Me recosté y dejé que la ira me recorriera. No una ira salvaje, la tranquila, constante y fría, la clase que cambia a una persona. Durante décadas, había interpretado el papel que escribieron para mí. Yo era la billetera silenciosa, la figura de fondo, la ayudante, pero anoche me mostró algo que nunca podría desver. Había estado viviendo en una ilusión. Para cuando me subí a la cama, el resentimiento seguía allí, pesado en mi pecho, pero ya no me ahogaba, me alimentaba. Miré al techo, escuchando el zumbido tranquilo de la casa, y supe esto. La vida que había estado viviendo había terminado. Susurré de nuevo en la oscuridad, esta vez, no a mi esposo, sino a mí misma, nunca más. Esa noche no dormí mucho. Mi mente seguía reproduciendo las palabras de Cristina en la puerta de la despensa, las sonrisas burlonas en las reuniones familiares, la forma en que Javier miraba hacia otro lado cada vez que ella me menospreciaba. Cada recuerdo construyó un muro dentro de mí, un muro que no había tenido la fuerza de construir antes. A la mañana, no era la misma mujer que había puesto la mesa de Nochebuena. Yo era alguien que finalmente entendía la verdad. Les había dado todo, y ellos habían intentado tomar aún más, y ahora estaba lista para recuperar algo. La mañana después de mi revelación, no perdí el tiempo. Serví mi café, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi viejo cuaderno de cuero. Ese cuaderno había pertenecido a mi esposo, lleno de su pulcra letra, listas de reparaciones de la casa, notas de la compra, sueños de viajes que nunca hicimos. Ahora contendría algo más. Los primeros pasos de mi libertad. Escribí 2 palabras en la parte superior de la página. Nunca más. Durante años, cada decisión que tomé fue sobre ellos. ¿Qué factura necesitaba ser pagada? ¿Qué emergencia tenía que cubrir? ¿Qué favor debía aceptar incluso cuando me dolía la espalda y sentía el corazón pesado? Pero hoy, la pregunta no era, ¿qué necesitan ellos? Era, ¿qué necesito yo? Y la respuesta era simple. Necesitaba dejar de alimentar a las mismas personas que me trataban como una molestia. Empecé por el banco. El viaje fue tranquilo, el cielo gris con nubes bajas, y el aire llevaba ese olor agudo a lluvia. Pensé en cuántas veces había entrado en ese mismo edificio antes. Siempre para transferir dinero a la cuenta de Javier, siempre para suavizar un problema más. La cajera me saludó con una sonrisa alegre. «Buenos días, señora Ruiz. ¿Viene a lo de siempre?» Sus palabras me escocieron, aunque no tenía mala intención. Lo de siempre.
Incluso los extraños me veían como nada más que la mujer que seguía rescatando a su hijo. No, dije con firmeza. Hoy no. Hoy vengo a detener lo de siempre. Sus cejas se levantaron, pero asintió y me indicó que me acercara a un escritorio. Me senté frente a ella. Abrí mi bolso y saqué la lista arrugada de pagos automáticos que había estado guardando durante años. Hipoteca, seguro, servicios públicos, incluso servicios de streaming que habían añadido a mi tarjeta. Quiero que los cancelen, todos. Mi voz tembló, no por miedo, sino por la liberación de años de silencio. La cajera miró el papel. Luego a mí. ¿Estás segura? Algunas de estas parecen cuentas familiares. Estoy segura. Por primera vez en décadas, lo estaba. Mientras escribía en su ordenador, sentí una oleada de resentimiento recorrerme. Cada clic de su teclado me traía otro recuerdo de su ingratitud, como la vez que Cristina se rió de mi jersey en una reunión de Navidad. A Teresa le encantan sus hallazgos de tiendas de segunda mano, dijo, y todos se rieron. Lo que ella no sabía era que yo había renunciado a comprarme ropa nueva para poder comprarle a Pablo la consola de juegos que quería. Mi jersey no era una declaración de moda, era un sacrificio. O la vez que Javier pidió ayuda para cubrir la deuda de su tarjeta de crédito. Escribí el cheque, sabiendo que me retrasaría durante meses. Él dijo, gracias, mamá, pero sus ojos estaban puestos en Cristina todo el tiempo, como si yo fuera solo un servicio de entrega para su comodidad. Cada insulto, cada desprecio, cada esquema susurrado en mi cocina, volvió a mí mientras veía desaparecer esos pagos automáticos. Clic, cancelar. Clic, cancelar. Fue como cortar cadenas de mis muñecas. Cuando salí del banco, había comenzado a llover. Las gotas eran frías, constantes, deslizándose por el parabrisas mientras me sentaba en mi coche. Por un momento, me permití sentir el peso de lo que había hecho. Mis manos temblaban en el volante. Un pensamiento pasó por mi mente. ¿Fui cruel? ¿Estaba abandonando a mi propio hijo? La culpa me pinchó como espinas. Y luego, tan rápido como llegó, le siguió otro pensamiento. ¿Cuántas veces me habían abandonado ellos a mí? Me abandonaron cuando se burlaron de mí delante de los invitados. Me abandonaron cuando tomaron mi dinero, pero nunca me invitaron a las vacaciones que yo había pagado. Me abandonaron en el momento en que Cristina susurró, viértelo en su vaso. Eso no era familia, eso era traición disfrazada de lazos de sangre. La siguiente parada fue la oficina de mi abogado. Ricardo Ruiz había estado manejando mis asuntos desde que mi esposo falleció. Era un hombre amable, cabello gris y ojos cálidos, siempre paciente con mis interminables preguntas. Pareció sorprendido cuando entré sin cita. Teresa, dijo, levantándose para estrechar mi mano. ¿Qué te trae por aquí tan de repente? Respiré hondo. Necesito cambiar mi testamento. Sus cejas se alzaron. Oh. ¿De qué tipo de cambios estamos hablando? Durante años, Javier había figurado como beneficiario y albacea. Parecía natural. Era mi único hijo. Pero ahora, pensando en sus manos codiciosas y la sonrisa afilada de Cristina, la idea me revolvía el estómago. Quiero que se retire a Javier. Todo va para Sofía. Ricardo me estudió cuidadosamente. Ese es un cambio significativo. ¿Estás segura? Asentí. La decisión firme. Sofía me ve. Me escucha. Se preocupa. Ella es la que se lo merece, no la gente que intentó borrarme. Mientras Ricardo redactaba los papeles, miré por la ventana. La lluvia se había vuelto más intensa, cayendo a chorros por el cristal. Al mirarla, recordé algo de hace años, un recuerdo que me golpeó con fuerza. Fue la noche en que Javier se graduó de la universidad. Yo había ahorrado durante meses para comprarle un traje nuevo para la ceremonia. Mientras estábamos juntos después, orgullosos y felices, me abrazó y susurró. Siempre te cuidaré, mamá, siempre. Esas palabras me habían calentado durante años. Las había creído, me había aferrado a ellas. Pero ahora, décadas después, podía ver la verdad. Las promesas hechas en la juventud pueden desvanecerse, y a veces desaparecen por completo. Presioné la palma de la mano contra el brazo de la silla, estudiándome a mí misma. Ese recuerdo dolió, pero también me dio fuerza.
Si él no podía mantener su palabra, entonces yo ya no mantendría la mía. Ricardo regresó con los documentos, y los firmé con mano firme. Cuando la tinta se secó, me sentí más ligera, como si hubiera dejado una carga que había llevado demasiado tiempo. Has tomado una decisión sabia, dijo suavemente. Tu nieta tendrá un futuro seguro. Sonreí débilmente. Eso es todo lo que quiero. Cuando llegué a casa, el contestador automático parpadeaba en rojo. Pulsé play. La mayoría de los mensajes eran de Javier, su voz apresurada y frenética. Pero luego vino la voz de Cristina, tensa, casi irreconocible. Teresa, dijo, sus palabras lentas y desiguales. No sé qué pasó anoche. Los médicos creen que fue una intoxicación alimentaria, pero sé que me viste. Sé que nos escuchaste. Me quedé helada, el teléfono todavía caliente en mi mano. No se estaba disculpando. No estaba admitiendo culpa. Estaba tratando de torcer la historia para convertirse en la víctima. Luego vino la frase que me detuvo en seco. Por favor, no le digas a Sofía. Nunca se trató de mí. Se trataba de control. Incluso en la debilidad, el instinto de Cristina era ocultar la verdad, proteger su imagen, mantener a Sofía ciega. Por un momento, sentí una extraña mezcla de lástima y resentimiento. Lástima porque se estaba desmoronando. Resentimiento porque incluso con miedo, no podía decir las palabras que había esperado años para escuchar. Lo siento. No la llamé de vuelta. Tampoco respondí a las repetidas llamadas de Javier. Dejé que su preocupación se quedara con ellos de la misma manera que su crueldad se había quedado conmigo durante décadas. Esa noche, me cociné una cena sencilla, sopa y pan. Nada de lujos. La mesa se sentía vacía, pero por una vez, el vacío no escocía. Pensé en Sofía, sus ojos suaves mirándome en la mesa de Nochebuena, la única que parecía entender. Ella heredaría más que dinero. Heredaría la verdad de que su abuela finalmente se había elegido a sí misma. Mientras sorbía mi sopa, dejé que el resentimiento dentro de mí se transformara. Ya no era un fuego que me quemaba viva, era combustible para mi fuerza. El giro llegó más tarde esa noche. Recibí un mensaje de texto de Javier. Solo una línea. Gracias de nuevo por cubrir el pago del coche este mes. Se me cortó la respiración. Aún no lo sabía. Pensó que los pagos seguían fluyendo como siempre. Me quedé mirando la pantalla, dividida. Podría haber respondido, podría haberle dicho directamente. Ya no. Pero en su lugar, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y dejé que el silencio fuera mi respuesta. Porque esta vez no era yo la excluida. Esta vez yo era la que cerraba la puerta. Me acosté temprano. La lluvia seguía cayendo afuera. Tumbada allí, pensé en todos los años que había pasado esperando gratitud, esperando amor, esperando que mi hijo me viera, y me di cuenta de algo que me sobresaltó por su claridad. Ya no tenía que esperar. No les debía nada. No les debía explicaciones, ni dinero, ni mi silencio. Por primera vez en años, solo me debía algo a mí misma, y finalmente estaba lista para pagarme a mí misma. No tardó mucho en que el silencio los volviera locos. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó una y otra vez. Llamadas, mensajes de texto, buzones de voz, el nombre de Javier parpadeando en la pantalla como una alarma. No respondí ni una sola. Cada timbre solo me recordaba cuántos años había respondido sin dudar, apresurándome a arreglar cualquier fuego que hubieran iniciado. Pero esta vez no. Finalmente, a última hora de la tarde, escuché neumáticos chirriar en mi entrada. Una puerta de coche se cerró de golpe, seguida de pasos apresurados en el porche. Luego vinieron los golpes en mi puerta principal. «Mamá, abre, necesitamos hablar». Su voz tenía el mismo tono que usaba de niño, cuando rompía algo, y quería que yo limpiara el desorden antes de que su padre se diera cuenta. Solo que ahora no se trataba de una lámpara rota o un examen fallido. Se trataba de años de tomar, años de esperar que yo fuera su red de seguridad. No me apresuré a abrir la puerta. Dejé que golpeara hasta que el sonido se hizo más suave, más desesperado. Finalmente, quité el cerrojo y retrocedí. Javier entró a trompicones, con la cara roja. «¿Qué hiciste?» Los pagos no se realizaron. El coche de Cristina, nuestra hipoteca, todo rebotó.
Miró alrededor de mi salón como si estuviera buscando la vieja versión de mí, la que se retorcería las manos, lista con disculpas y promesas. Pero todo lo que encontró fue a mí sentada tranquilamente en mi silla, con una taza de té en la mano. Tomé un sorbo antes de responder. Hice lo que debía haber hecho hace años. Apretó la mandíbula. Mamá, ¿entiendes lo que has hecho? Cristina acaba de salir del hospital. Está débil, tiene miedo, y ahora nos estás cortando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? La palabra familia escocía. Solo la usaban cuando les convenía, cuando querían algo. Dejé mi taza suavemente. ¿Cómo pudisteis hacer lo que me hicisteis en esa mesa? Por un momento, sus ojos parpadearon como si supiera exactamente a qué me refería. Pero en lugar de honestidad, eligió la negación. No lo entiendes. Cristina estaba molesta. No lo dijo en serio. Mi resentimiento hirvió. Cada palabra que decía era otra piedra en la pila de años que había cargado. Molesta. Ella había planeado silenciarme, y él se había quedado allí dejándola. Lo dijo en serio, dije en voz baja. Y tú también. Cada vez que él la dejaba burlarse de mí, cada vez que miraba hacia otro lado, él se encogía de hombros. ¿Por qué sacas a colación el pasado? Esto es sobre la hora. Nos estamos ahogando, mamá. Te necesitamos. Esas palabras casi me rompieron porque durante tanto tiempo, eso era todo lo que quería. Ser necesaria. Pero no así. No como una billetera. No como una sirvienta. Yo me he estado ahogando durante años, dije. Mi voz no se alzó, pero llevaba más peso que cualquier grito. Fue entonces cuando Cristina entró. Parecía pálida, su rostro más delgado, sus ojos sombreados. Por un segundo, pensé que tal vez su calvario la había ablandado, pero en el momento en que abrió la boca, supe que no. Teresa, dijo, su tono azucarado, pero afilado por debajo. Estamos dispuestas a perdonarte por lo de anoche, si simplemente vuelves a activar los pagos. Claramente, estabas molesta. No hagamos esto más grande de lo que es. Perdonarme. Las palabras casi me hicieron reír a carcajadas. Querían perdonarme por sobrevivir a su plan. Me quedé en silencio, mirándola. El silencio la hizo inquietarse. Se alisó el cabello, se ajustó el abrigo, su máscara deslizándose con cada movimiento nervioso. Piensa en Pablo y Sofía. Intentó de nuevo. ¿Quieres que sufran por un malentendido entre adultos? Eso me dolió profundamente. Sabía que Sofía era mi punto débil, la única persona que amaba más allá de la razón. Pero en lugar de ablandarme, solo hizo que mi resentimiento ardiera más. ¿Cuántas veces habían usado a los niños como escudos para su codicia? Me incliné ligeramente. No te atrevas a usar el nombre de Sofía para manipularme. Ella ve más de lo que te das cuenta. La sonrisa de Cristina vaciló. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. La conversación se disparó a partir de ahí. Javier me acusó de ser fría, de abandonarlo. Cristina se hizo la víctima, su voz quebrándose mientras hablaba de estrés y facturas de hospital. Cada palabra que salía de sus bocas estaba torcida para pintarse a sí mismos como inocentes, como si décadas de mis sacrificios nunca hubieran sucedido. Cada vez que Javier decía, «Nos estás arruinando», recordaba las noches que me sentaba a la mesa de mi cocina escribiendo cheques que no podía permitirme. Cada vez que Cristina suspiraba, «No entiendes lo difícil que es». Recordaba las veces que me ponía los ojos en blanco, tratándome como si ya fuera invisible. Mantuve la calma, en silencio excepto por una palabra firme ocasional. Y cuanto más silenciosa estaba, más frenéticos se ponían. Entonces, en medio de su tormenta, una voz suave se abrió paso. «Abuela». Sofía estaba en el umbral, su mochila escolar todavía sobre su hombro. Sus ojos se dirigieron del rostro enrojecido de su padre a la postura tensa de su madre, luego a mí, sentada firmemente en mi silla. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. Cristina se adelantó primero. «Cariño, tu abuela está confundida. Está haciendo cambios que podrían perjudicarnos a todos, pero lo solucionaremos». Esperé, observando la reacción de Sofía. No parecía convencida. Su mirada se dirigió de nuevo a mí, y lo vi, la misma mirada de complicidad que me había dado en Nochebuena. «La abuela no está confundida», dijo suavemente. «Simplemente por fin dejó de permitir que la tratéis de esta manera».
La habitación se quedó en silencio. El rostro de Javier se endureció. Los labios de Cristina se apretaron. Por una vez, no tenían una respuesta ensayada. Sentí que se me humedecían los ojos, no por tristeza, sino por alivio. Mi nieta había visto la verdad sin que yo dijera una palabra. Se fueron poco después, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. No los seguí, no los llamé. Simplemente me senté de nuevo en mi silla, mi corazón latiendo, pero firme. Sofía se quedó. Dejó su mochila y se acercó, deslizando su pequeña mano en la mía. He oído la forma en que te hablan, susurró. No sabía qué decir antes, pero me alegro de que por fin hayas dicho que no. Le apreté la mano. No es fácil, admití. Pero es la única manera. Esa noche, el teléfono volvió a sonar con mensajes. Algunos eran de rabia, la voz de Javier gritando en el buzón de voz. Algunos eran de lástima, Cristina llorando, insistiendo en que yo estaba destrozando a la familia. Escuché cada uno en silencio, luego los borré, porque la verdad era que ellos ya habían destrozado a la familia hace mucho tiempo. Yo solo me estaba negando a seguir parcheando las grietas. Sentada en la tranquilidad después, pensé en cuántos años había permitido que sus palabras me definieran. Cuántas veces había tragado resentimiento solo para mantener la paz. Ahora, con la mano de Sofía todavía cálida en la mía, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación. No necesitaba su gratitud. Lo que necesitaba era paz, y por primera vez en años, sentí que se instalaba sobre mí. Los días después de su confrontación fueron extrañamente tranquilos. Mi teléfono seguía encendido, zumbando con mensajes que me negaba a contestar, pero la casa misma se sentía en calma por primera vez en años. Nadie estaba exigiendo dinero. Nadie me estaba recordando toda la ayuda que se esperaba que diera. Solo éramos yo, mis pensamientos y el ritmo constante de una vida que no había vivido en décadas, la mía propia. Esta vez no me apresuré a limpiar su desorden. No me di prisa en arreglar lo que habían roto. Dejé que el silencio se extendiera, y en ese silencio comencé a verme a mí misma de nuevo. Lo primero que hice fue empezar a limpiar mi casa. Abrí armarios y cajones repletos de cosas que Cristina me había regalado a lo largo de los años. Regalos que nunca fueron realmente regalos. Jerseys de una talla demasiado pequeña, velas perfumadas a las que era alérgica, aparatos de cocina que nunca quise, pero que se esperaba que mostrara cuando ella visitaba. Cada objeto llevaba un insulto oculto, un recordatorio silencioso de que yo no era suficiente, no lo suficientemente elegante, no lo suficientemente moderna. Los puse en cajas y los llevé al garaje. Con cada carga me sentía más ligera. Reemplacé las fotos familiares enmarcadas que Cristina había insistido en colocar en el salón. Fotos donde ella siempre estaba en el centro, Javier a su lado, y yo relegada al borde. Las guardé y saqué fotos de mi esposo, de Sofía de niña, de mi jardín en flor. Por primera vez en años, las paredes reflejaban mi historia, no la de ellos. Las llamadas se volvieron más enojadas a medida que pasaban los días. «Mamá, estás destrozando a esta familia», gritó Javier en un mensaje de voz. «Nos has avergonzado, has enfermado a Cristina con el estrés». Reproduje el mensaje una vez, luego lo borré. El resentimiento que brotó dentro de mí fue agudo pero controlado. ¿Destrozando a la familia? No. Ellos la habían destrozado ellos mismos hace mucho tiempo cuando se burlaron de mí. Me usaron y conspiraron contra mí. La voz de Cristina siguió más tarde en un mensaje de texto que destilaba falsa dulzura. «Teresa, sé que estás molesta, pero seamos adultos. Si quieres a Pablo y Sofía, lo reconsiderarás. No queremos cortarte por completo, pero no nos dejas otra opción». Ese mensaje casi me hizo reír. Cortarme. Nunca me habían dejado entrar. Yo era el banco, la niñera, el fondo silencioso de sus vidas. Lo único que estaban cortando era su acceso a mi billetera. Aún así, cada palabra me rasgaba. Durante años, había aceptado su tono, sus pequeños desaires. Ahora los veía claramente. Cada uno era una herramienta que usaba para mantenerme pequeña, para mantenerme en mi lugar. Sofía comenzó a visitarme más a menudo. Venía después de la escuela, a veces solo para sentarse conmigo a la mesa y tomar chocolate caliente. Una noche me dijo: «Oí a mamá por teléfono.
Dijo que estaba siendo terca, pero yo creo que está siendo valiente. Sus palabras me pillaron por sorpresa. Valiente. No me había sentido valiente en años, pero al escucharlo de ella, lo creí, aunque solo fuera por un momento. Solo estoy cansada, cariño, dije en voz baja, cansada de ser invisible. Ella me tomó la mano, sus jóvenes dedos cálidos sobre mi piel arrugada. No eres invisible para mí. Esas palabras curaron una parte de mí que ni siquiera me di cuenta de que todavía estaba sangrando. A medida que el invierno avanzaba, redecoré mi casa a mi gusto. Colchas cálidas en los sofás, estanterías llenas de libros que había querido leer, flores frescas en la cocina. No más poner la casa en escena para su aprobación. No más guardar cosas que no amaba solo porque me las dieron. Se sintió como recuperar un pedazo de mí misma que había estado enterrado bajo sus demandas. Pero la presión de ellos no cesó. Un sábado, llegó una carta por correo. Era de Javier, escrita con letra apresurada. Mamá, estás cometiendo un error. Cristina y yo lo hablamos, y estamos dispuestos a perdonarte si vuelves a poner las cosas como estaban. No queremos involucrar a abogados, pero si no cooperas, es posible que no tengamos otra opción. El resentimiento ardía intensamente en mí al leer esas palabras. Perdonarme, amenazarme, torcer todo hasta que yo fuera la villana. Rompí la carta por la mitad, luego en pedazos más pequeños, y la tiré a la basura. Por una vez, no la guardé. No la escondí con los recibos y papeles que había coleccionado todos estos años. No merecía espacio en mi casa, ni en mi corazón. Sofía notó el cambio en mí. «Sonríes más ahora», dijo una tarde mientras horneábamos galletas juntas. Me di cuenta de que tenía razón. No era una gran sonrisa llamativa, pero era real. Estaba más ligera, más libre, y ella podía verlo. «¿Sabes por qué?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Porque por fin recordé que el amor no es algo que se compra. Es algo que se da, y tiene que ser devuelto». Ella asintió lentamente, comprendiendo más de lo que la mayoría de los adultos jamás habían hecho. Llegaron las Navidades, y por primera vez en años, no esperé una invitación que nunca llegaría. Puse la mesa para dos, solo Sofía y yo. Encendimos velas, pusimos villancicos antiguos, y nos reímos mientras decorábamos galletas de azúcar con demasiada glaseado. No eran las reuniones grandes y ruidosas que solía soñar, pero era real, era cálido, y era suficiente. La última vez que Javier y Cristina intentaron contactarme fue a través de un largo correo electrónico lleno de acusaciones y manipulaciones. Escribieron sobre el sacrificio, sobre todas las veces que me incluyeron, sobre cuánto habían hecho por mí. Cada línea estaba destinada a escocerme, a arrastrarme de vuelta a su telaraña. Lo leí una vez, luego cerré mi portátil. No respondí. El silencio, una vez más, fue mi elección porque por fin entendí. No necesitaba defenderme, no necesitaba discutir. La verdad se sostenía por sí misma, y yo también. Una noche, mientras Sofía y yo recogíamos la mesa de la cena, ella se detuvo y me miró. «Abuela», dijo, «¿alguna vez te arrepientes de haberles dicho que no?». Pensé por un largo momento. «No», dije finalmente. «Me arrepiento de no haberlo dicho antes». Su sonrisa me dijo que entendía. Ahora, cuando me siento en mi salón, ya no me siento como una invitada en mi propia casa. Las fotos en las paredes muestran a las personas que realmente me amaban. El aire se siente más ligero, ya no pesado con resentimiento tácito. Y cuando mi teléfono zumba con sus intentos desesperados de contactarme, ya no siento culpa. Siento alivio, porque cada mensaje ignorado es un paso más hacia la paz. Por primera vez en décadas, soy libre. Libre de la carga de ser su proveedora, su chivo expiatorio, su partidaria silenciosa. Libre de ser yo misma, amada, respetada e íntegra. Y mientras me siento aquí esta noche con Sofía a mi lado, sé esta verdad. Nunca fui demasiado mayor para reclamar mi dignidad. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, recuerda esto: la edad no se trata de debilidad, se trata de dignidad. No tienes que comprar tu lugar en la vida de nadie. Ya perteneces, y ya no tendré miedo de decir la verdad, incluso si duele.